Muy buenos días, mis amados. Les bendigo en esta mañana y le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro devocional Mañanas Proféticas. ¿Verdad que son tiempos maravillosos? Y es un tiempo nuevo que Dios nos da y damos gracias al Señor por darnos la vida, por darnos la salud, por bendecir nuestras vidas con todos sus beneficios y sus favores. Entonces nuestra alma está muy agradecida con nuestro Dios. Por eso en esta mañana quiero compartir esta preciosa palabra que está en el Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículo 21. Y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la revelación de su Santo Espíritu. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mis amados, qué hermosa esta palabra que Dios nos da en esta mañana. La palabra del Señor dice que estaba el Señor en un lugar y había una gran multitud. Cuando nuestro Señor Jesucristo, donde Él iba, las multitudes le seguían. Muchos le seguían porque necesitaban que los sanara. Otros le seguían porque él también les proveía para su alimento. Muchos le seguían por las necesidades que ellos tenían. Y dice que aquí había una gran multitud. Y habla de dos situaciones muy parecidas, ¿no? Dos situaciones acerca de situaciones de enfermedad. Y dice la Biblia que en ese momento en que él estaba con toda esa multitud, dice que se acerca un hombre que era muy importante. Dice que este hombre se acerca al Señor porque en ese momento él estaba pasando por una situación muy difícil. Su hija estaba agonizando, su hija estaba a punto de morir. Entonces el Señor dice que él se va con él, mas sin embargo también había una situación. Dice que entre toda esa multitud de enfermos, toda esa multitud de gente necesitada, dice que había una mujer, y esta mujer tenía una situación muy fuerte, tenía un flujo que había padecido de muchos años. En realidad dice que 12 años, la Biblia lo dice, y yo pienso que es algo muy fuerte porque es un flujo que en realidad es algo que es muy fuerte dentro de la mujer. Y dice la Biblia que aquella mujer
había gastado todo lo que tenía, todo su dinero en médicos, había tratado de muchas formas buscar la sanidad, pero no había encontrado la forma. Pero ella dice que ella había oído hablar de Jesús, dice que ella había oído hablar del Maestro, y algo que la impedía a ella era que ella no podía entrar entre la multitud porque ella tenía un flujo de sangre, y esto dentro de ese tiempo, toda persona que padeciese un flujo de sangre no podía tocar a otras personas porque las contaminaba. Esa era la ley, eso era lo que se hacía en esos tiempos. Entonces dice que aquella mujer, dice que ella dijo, no, yo tengo que ir donde está Jesús, yo tengo que ir donde está el Señor. Y eso es lo que el Señor está viendo en nosotros, ¿no? Él está mirando qué actitud nosotros tomamos ante las circunstancias, si nos quedamos postrados o si tomamos esas actitudes que en este caso, como esta mujer, ella estaba arriesgando también su vida, porque si un judío, un rabino se daba cuenta de que ella tenía ese flujo de sangre, pues era seguro que ella iba a ser lapidada. Pero la Biblia dice que ella tomó una decisión, y la decisión fue ir a donde estaba Jesús. Eran multitudes, mucha gente, multitudes. La Biblia dice que en una ocasión el Señor estaba en un lugar y llegó la gente y empezó a acumularse mucha gente. Y el Señor, en vista de que estuvo con ellos mucho tiempo, la Biblia dice que el Señor dijo, hay que darles de comer. Y el Señor ahí, bueno, hizo muchos milagros, hizo ese milagro tan maravilloso que ustedes lo conocen, pero dice que le dio de comer a un promedio de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que las multitudes que seguían a Jesús eran de 15,000, de 20,000 personas, de 10,000, y si le digo hasta más personas. Lo seguían de todos los lugares donde estaba Jesús, ahí llegaba la gente. Y algo que Jesús, Él se compadecía porque Él buscaba lugares donde Él pudiera ministrar, pudiera llegar al corazón de las personas. Por eso dice que Él se compadecía de las multitudes, porque las veía que estaban como ovejas sin pastor. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. La gente corre para un lado, la gente corre para el otro, la gente busca quién pueda ayudarle en medio de las circunstancias difíciles de su vida, en medio de la condición en la que se encuentra. Pero muchos de ellos van a lugares donde no tienen que ir, porque no, sus ojos están cegados, o porque no pueden ver verdaderamente quién es el que trae una verdadera respuesta para su vida. No solamente Jesús sana al cuerpo como aquella mujer del flujo de sangre, o resucita a los muertos como aquel hombre Jairo a su hija, sino que Jesús, lo más importante que trae para nuestra alma es la salvación. Por eso las multitudes le seguían, y por eso Jesús se daba a conocer, porque Él siempre se daba a conocer como ¿quién? Como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, como el único que trae redención y salvación al alma del ser humano. Y las personas en este momento corren porque están enfermas, corren porque están atormentados por demonios, corren porque no pueden dormir, corren porque están desesperados por las situaciones que viven de sus hijos en droga, hijos en inmoralidad, situaciones del hogar, el esposo, la familia y todas las situaciones que están viviendo las multitudes, como aquellas multitudes que seguían a Jesús. Por eso la Biblia dice aquí en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 10, dice que el Señor tenía compasión de todas aquellas multitudes. Dice, recorría Jesús todas aquellas aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué hermoso cuando nosotros podemos ver el amor de Jesús. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que vino el Señor a traernos, vida eterna, salvación a nuestra alma. Por eso aquella mujer del flujo de sangre, ella no dijo, si tan solamente tocare el borde de su manto seré sana. Ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto seré
seré salva. Jairo dijo, Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Mi hija está, Señor, a punto de morir. Un demonio, el espíritu de la muerte estaba sobre aquella niña. El espíritu de la muerte la estaba asolando y se estaba llevando su alma. Pero el Señor, Jairo no dijo, Señor, ven y salva a mi hija. Ven y sana a mi hija. Jairo dijo, ven, Señor, coloca las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ellos tenían algo muy en claro, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el enviado del Padre, el único que tenía poder para dar salvación y libertad al alma en cualquier circunstancia que se encontrara. La mujer estaba azotada por un demonio que la tenía asolado su cuerpo con 12 años en un flujo de sangre. Yo pienso, hermanos, que eso es difícil, porque casi imposible que una persona pueda vivir, una mujer pueda vivir con un flujo de sangre de 12 años, pero aquella mujer estaba viva. Yo me imagino que aquella mujer estaba casi cadavérica, sin sangre ya prácticamente, muy debilitada, y aquella mujer tomó una actitud. ¿Y cuál fue la actitud? Buscar a Jesús. ¿Para qué? Primeramente para que le diese la salvación a su alma. Por eso también Jairo, cuando se encuentra en esta situación tan difícil, en esta situación tan terrible para su vida, porque su hija era la que estaba agonizando, dice la Biblia que Jairo buscó a Jesús. Ellos dos se encontraron en una situación muy igual. ¿Por qué? Porque tanto la mujer como Jairo buscaron a Jesús y ambos dijeron las mismas palabras: Señor, si tan solamente, pensó ella, tocar el borde de su manto, seré salva. Y Jairo dijo: Señor, pon las manos sobre mi hija y será salva y vivirá. Oh Dios, y eso fue lo que impactó a Jesús. A Jesús le impactó porque Jesús podía conocer los pensamientos de aquella mujer. Él podía saber que entre todas las multitudes que habían dos personas que anhelaban, antes que su sanidad, antes que un milagro, anhelaban tener un encuentro con ese Dios, tener un encuentro con el Todopoderoso, tener un encuentro con el único que podía entrar a su corazón y traer una libertad a sus almas, traer una liberación a sus vidas y traer una sanidad también a su cuerpo, porque la Biblia dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. A veces buscamos al Señor, buscamos a Jesús para que nos sane, buscamos a Jesús para que nos libere, porque las vidas están atormentadas por demonios, atormentadas por espíritus, o buscamos a Jesús para que nos ayude en una situación, porque Jesús responde, porque Dios responde a las oraciones. Pero algo que al Señor le impactó, algo que lo hizo detener al Señor, cuando aquella mujer extendió su mano, y tocó el borde de esos vestidos de Jesús. Dice: alguien me ha tocado. Los discípulos dijeron: Señor, pero ¿quién puede haberte tocado? Todo el mundo te toca porque hay una multitud. Pero el Señor dijo: alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Oh, qué hermoso. Y la mujer estaba allí de pronto metida entre la multitud, pero ella había sentido lo que había sucedido dentro de su corazón primeramente, pero también había sentido que aquel flujo, que aquella sangre ya se había detenido. Oh, qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso cuando nosotros vamos a Él, qué hermoso, porque no necesariamente las circunstancias nos lleven a Él, sino que realmente en nuestro corazón haya una necesidad de Él. Por eso el Señor dijo en el libro de Mateo capítulo 5: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que ven la necesidad en su corazón de tener a Jesús, independientemente de las situaciones que puedan estar sucediendo en sus vidas, independientemente de las circunstancias que puedan estar pasando dentro de sus hogares, de sus vidas, o en la atmósfera en las que ellos se encuentren. Por eso Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Los discípulos decían: pero ¿quién puede haberte tocado? Entonces dice la Biblia que la mujer, temiendo y temblando, salió, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda libre de tu azote. Jesús no le dijo: queda libre de tu azote primero. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Él la salvó. Ella recibió primeramente la salvación para su alma. Y lo segundo, el Señor la llenó de paz. Y lo tercero, el Señor la liberó de ese espíritu que la tenía atormentada, que la tenía asolada, desesperada, destruida, enferma. Y que había gastado aún todo su dinero por tratar de traer sanidad a su cuerpo. Mis amados, qué hermoso cuando nosotros podemos reconocer a Jesús, cuando podemos ir a Él, cuando vemos en nuestro corazón la necesidad de ir a Él. Y Él sabe realmente la condición del corazón cuando viene a Él, en qué condición va, cómo es que realmente la persona viene a Jesús. Y aquella mujer vino con un corazón humillado. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquella mujer fue una mujer pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque ella necesitaba de Jesús, necesitaba su salvación, necesitaba reconocer a Jesús. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, dice: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con tu boca confiesas para salvación, pero con tu corazón crees para justicia. Aquella mujer creyó que ese hombre que estaba ahí no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido del Padre. De pronto ella se hacía de muy lejos, y ella escuchaba las enseñanzas de Jesús, y ella pudo ver y serle revelado que realmente aquel hombre era el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que habían los profetas anunciado y que se estaba revelando a sus propias vidas en ese momento. Ella lo vio. Y a Jairo, dice la Biblia que Jairo también, porque si Jairo corrió a Jesús fue porque Jairo pudo ver que ese que estaba delante de él era el único que tenía respuesta para darle libertad a lo que estaba sucediendo en su casa. Por eso Jairo va y lo busca. Dice que él era un hombre importante, que era un hombre principal, era un hombre muy importante, pero él dice que él va y se humilla y le dice: Jesús, necesito de ti, mi hija está muy grave, está a punto de morir, está agonizando. Pero él le dice algo muy importante, como se lo dije: ven y pon tus manos y mi hija será salva y vivirá. Qué hermoso, mis amados, cuando nosotros podemos traer a Jesús a nuestro corazón, cuando podemos traer a Jesús a nuestro hogar, cuando podemos traer a Jesús a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro territorio. Aquella mujer trajo a Jesús a su corazón, pero Jairo trajo a Jesús a su vida, pero también lo trajo a su familia, porque dice que Jesús vino con Jairo. Jairo lo llevó a su casa. La gente estaba alborotada, todo el mundo estaba alborotado, todos daban voces y decían: ¿para qué molestas más al maestro? Porque tu hija ha muerto. Pero la Biblia dice que Jesús lo tomó de la mano y le dijo: no tengas temor, no temas, cree solamente. Estamos viviendo tiempos difíciles. Muchas personas, muchas familias están en situaciones fuertes porque el COVID ha venido asolando, la enfermedad ha venido azotando, el cáncer, el dolor, la tristeza, la inseguridad y todas las circunstancias que estamos viviendo en esta temporada. Pero el Señor te dice: cree solamente, no temas. Cree solamente. El mundo, las vidas están llenas de temor. Jairo estaba
en su corazón estaba lleno de temor, aunque Jesús estaba ahí, pero su corazón estaba asustado, angustiado, porque sabía en la condición en la que él había dejado a su hija. Y Jairo sabía que cuando él volviese, su hija ya había muerto. Y así sucedió cuando él volvía, pero él ya no volvía solo, él venía con Jesús. Mas sin embargo, su corazón estaba angustiado, desesperado, su corazón estaba en dolor, en temor. Y Jesús por eso tuvo que fortalecerlo y decirle: no temas, cree solamente. El Señor, en otras palabras, le estaba diciendo: no temas, cree. El Señor le dijo a Marta y a María cuando Lázaro, su hermano, murió. El Señor le dice a Marta, cuando Marta lo encuentra, le dice: Marta, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por eso el Señor en esta mañana el Señor te dice: cree solamente, cree en Jesucristo, cree en Él, porque Él tiene el poder para romper las ataduras de la muerte. Dice que aquella mujer tenía un azote, un demonio que estaba azotando su cuerpo con una enfermedad. Sobre esta niña, la hija de Jairo, había un espíritu de muerte que la tenía en agonía, que la tenía agonizada, que aún la había llevado a la muerte. La muerte había visitado la casa de Marta y de María, y Lázaro, su hermano, había muerto. Por eso Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Jairo: no temas, Jairo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque tu hija haya muerto, tu hija vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Y yo te profetizo que tu familiar que está en la UCI, que está en el hospital, que se está debatiendo entre la vida y la muerte, vivirá, porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos que Jesucristo venció la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte. Por eso Jesucristo vino en carne y sangre, por eso Él vino así como nosotros, vino en cuerpo, en carne y sangre. Tuvo que tomar nuestra humanidad, y por eso la Biblia dice en el libro de los Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo con su misma muerte venció a la muerte, que es el diablo. Así es de que en el nombre poderoso de Jesucristo yo profetizo, envío la palabra y declaro vida sobre tu vida sobre tu casa, vida sobre ti, vida sobre ese familiar, sobre esa vida que está en esa UCI, que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Yo declaro que la vida viene, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo viene sobre ese lugar, viene sobre ese cuerpo y trae resurrección y vida, porque es la vida. La muerte estaba asolando, la muerte estaba azotando, la muerte había entrado al hogar de Jairo, la muerte entró al hogar de Marta, de María y de Lázaro, pero Jesús llegó la vida, llegó la resurrección y la vida. Y la Biblia dice que cuando Jairo llegó con Jesús a su casa, la Biblia dice que su hija había muerto, y que todos estaban diciendo, todos les decían: no molestes más al maestro, porque ella ha muerto. Pero Jesús le dijo: no temas, yo soy la resurrección y la vida. Y yo te digo: no temas, porque Hebreos dice que el autor del temor es Satanás, el diablo. Y si tú permites al temor, el temor te va a invadir. Y yo te digo hoy: no temas, cree solamente y tu hija vivirá, cree solamente y tu madre vivirá, cree solamente y tu esposo vivirá, cree solamente, porque Jesús ha venido. Así como resucitó a Jairo,
Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y Él está aquí presente y Él está ahí presente contigo. Toma esta palabra y cree solamente y confiésalo y decláralo y profetízalo, porque vivirás, porque vivirá, no morirás, vivirás. ¿Para qué? Para que cuentes las obras del Señor. El Señor llegó allí, la gente estaba alborotada, las voces vienen, las voces dicen: no va a salir de UCI, no, el COVID lo va a matar, el COVID, la enfermedad, el cáncer, vas a morir. Aquella mujer llevaba 12 años, pero Dios la tenía viva, el Señor la tenía viva, porque tenía que quedar registrado para que tu fe y para que mi fe fueran fortalecidas a través de este milagro, porque Jesús estaba ahí y Jesús está acá. Aquellos decían: no, tu hija ya murió, y el Señor dijo: no, tan solamente duerme. Y todos se burlaban, pero Él tomó a aquellos que tenían fe, tomó a sus discípulos que tenían la fe, y tomó a su papá y su mamá para que ellos pudieran ver que realmente el que estaba delante de ellos era el autor de la resurrección y la vida, el autor de la vida, el todopoderoso, el que tiene el poder sobre la muerte, el que tiene el poder sobre el temor, el que tiene el poder sobre la tumba, sobre el sepulcro. Y la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi. En otras palabras le dijo: a ti te digo, niña, levántate. La tumba la tuvo que soltar, el Hades la tuvo que soltar, la muerte tuvo que salir despavorida. No podía estar, porque el autor de la vida la llamó a libertad, la llamó a vida. Y yo hoy te digo: viene esa vida, viene esa libertad. Ese cáncer se seca, esa enfermedad, ese tumor se seca. No temas, cree solamente, porque el autor de la vida está aquí. El que le dijo: Talita cumi, aquella niña, y la levantó, está aquí, está contigo ahí, está colocando las manos sobre tu situación, sobre aquella vida. Coloca las manos sobre tu esposo, sobre toda persona, tu amigo, el que está en aquella circunstancia, porque tu hija vivirá, porque él vivirá, porque ella vivirá. Y así le dijo Jesús a Marta y a María: ¿dónde le pusiste? Ellos dijeron: Señor, tiene 4 días. El Señor reprendió a Marta y le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor te dice que si crees verás la gloria de Dios. Yo te profetizo que si tú crees ves la gloria de Dios. Cierra tus ojos y solamente cree. Profetízalo, decláralo de día, de noche, en la mañana, en la tarde. Decláralo: resurrección y vida sobre mi hijo en la droga, resurrección y vida sobre mi hijo que está en esta situación, resurrección y vida sobre mi esposo que está en el alcohol, resurrección y vida sobre tu casa que está en deuda, que está en desolación por causa de la muerte. La muerte está operando en tus finanzas. Si la muerte ha venido a operar en tu salud, si la muerte ha venido a operar en tus hijos, si la muerte ha venido a operar en tu territorio, tú vas a declarar lo que Jesús le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. Por eso cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, la muerte lo tuvo que soltar. 4 días de muerto, y Lázaro salió. Él dijo: quiten la piedra, y Lázaro salió. ¿Cuál es la piedra? Tu incredulidad. ¿Cuál es la piedra? Tu temor. ¿Cuál es la piedra? Las circunstancias que están rondando tu cabeza, la atmósfera que está alrededor de tu vida. Quita esa piedra, desola esa piedra, aparta esa piedra, porque el Señor ha dicho, porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha establecido. Tu hija vivirá, tú vivirás, tus finanzas se levantan, tu negocio se levanta, tu empresa no va a caer, tú te levantas, pero cree solamente, porque vivirás. Oh Señor, gracias Padre, gracias Dios, gracias Señor. Qué bueno eres, Jesucristo, qué hermoso eres, Dios. Te adoramos, te bendecimos y te damos toda gloria, mi Señor. Oh Señor, Jesús entregó a su niña, esa niña la entregó viva, la entregó a sus padres. Oh Señor, Jesús le entregó a su hermano amado, a Marta y a María. Aquella mujer pudo disfrutar nuevamente una nueva esperanza, una nueva vida, porque el azote había caído. El demonio se quita hoy, la muerte se quita hoy, el azote se cae hoy. Lo que está atormentando tu vida se cae hoy en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, porque Él lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, se cumple, porque en Él está solamente el sí y el amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias Dios, gracias por esta temporada maravillosa que nos estás dando, en donde podemos ver, Señor, cómo tu mano poderosa interviene, Señor, para traer vida y libertad
libertad, Señor, porque así como tú lo hiciste con Jairo, Señor, tú lo haces, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Y yo envío la palabra y declaro que esta palabra cumple el propósito por el cual, Señor, ha sido enviada sobre cada vida, sobre cada familia, sobre nuestro territorio, Señor, sobre cada clínica, en cada lugar donde ella es enviada. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Hay vida, hay libertad, hay salvación, hay esperanza, porque Jesucristo es esperanza. Y yo te coloco bajo esta palabra y te empodero bajo esta palabra y declaro que el milagro viene a tu casa, que la bendición viene a tu casa, que a tu casa viene la esperanza, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis amados, doy gracias al Señor por permitirnos este tiempo nuevamente. Les invito a mañana a nuestro devocional. Un abrazo y que Dios me los bendiga.